Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo lunes tecnológico que realizamos desde Fundación Dédalo. Y en esta ocasión hemos querido darle un enfoque, darle un toque a la inteligencia artificial, ¿no? Hemos titulado este lunes tecnológico como de asistentes a agentes. La IA ya no solo ayuda, sino que ahora trabaja por nosotros. Es un título bastante llamativo que nos explica o queremos explicar un poquito con él, con este lunes tecnológico cómo está evolucionando, ¿no? La inteligencia artificial desde la que conocíamos hasta ahora, o si no la conocíamos, la vamos a empezar a conocer, hasta lo que ahora está viniendo con los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Hasta ahora, pues hemos ido tratando con la inteligencia artificial más o menos, pues casi como un buscador avanzado, ¿no? Hemos tratado con ChatGPT, hemos tratado con Claude, hemos tratado con diferentes herramientas de inteligencia artificial, haciéndole una serie de preguntas, unos prompts que se llaman, ¿no? Y esa inteligencia artificial nos respondía, más o menos como nosotros queríamos, ¿no? Pero nos respondía a esas preguntas e incluso hacía imágenes o incluso editaba imágenes o incluso hacía otras cosas un poquito más avanzadas, ¿no? Y depende también pues de la versión que tuviéramos, si tenemos versiones gratuitas, tenemos versiones de pago, cambia un poquito todo, ¿no? Pero ahora las cosas están cambiando y cada vez más rápido, como comentábamos al principio. Ahora la inteligencia artificial puede organizarnos tareas, puede tomar decisiones, puede hacer trabajo por nuestra cuenta. Vamos a intentar descubrir qué son estos nuevos agentes de inteligencia artificial, cómo están empezando a usarse en el día a día y por qué todo esto va a cambiar la forma en la que trabajábamos, ¿no? Sobre todo a nivel empresarial o a nivel de trabajar en una empresa, cómo esto puede cambiar, cómo esto puede ayudarnos, cómo puede evolucionar y hacia dónde vamos y qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a intentar resolver todas estas dudas. Para ello tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Luis Pérez, experto más que involucrado en temáticas de inteligencia artificial y que nos va a abrir un poco los ojos y la mente acerca de qué es lo que teníamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a tener, ¿no? Un poquito, aunque la bola del mundo, la bola de cristal, no sé si funciona con respecto a la futurología, porque esto va cambiando constantemente, pero sí que igual podemos saber hacia dónde pueden ir un poco los tiros, ¿no? Así que, Juan Luis, te doy la palabra, ilústranos con esto de los agentes de inteligencia artificial. Muchas gracias, Mario. Como siempre, un placer estar aquí en Fundación Dédalo. Y vamos en este ratito que tenemos a aprender un poco de agentes, ¿vale? Aunque hoy es 25 de mayo y tenemos que tener en cuenta en el momento en el que estamos. ¿Y por qué digo que tenemos que tener en cuenta? Porque la velocidad a la que va esto varía y cambia los modelos por momentos. Hace 2 semanas esta charla que vamos a dar, pues el ejemplo, por ejemplo, de GPTs, de decir, agentes de IA de ChatGPT, no os podría haber explicado que existen, ¿vale? Entonces, por eso creo que es importante que tengamos un poco, es decir, que lo que vayamos a ver hoy sea una fotografía de lo que hay a día de hoy, pero que esto puede variar y demás. Vale, para que veamos un poco qué es un agente IA, un poco la presentación, la voy a intentar trasladar de una manera. Primero voy a explicar qué son los agentes IA. Luego explicaremos qué características tienen esos agentes IA, cuál es el proceso que hay, qué tipos de agentes IA tenemos, qué ventaja nos supone utilizar agentes. También, más que desventajas, qué problemas podemos tener con determinados agentes IA. Veremos ejemplos de agentes IA y luego sí que si nos da tiempo os enseñaré un pequeño agente que podemos crear, pues que nos puede hacer una tarea de un listado de nuestros correos electrónicos, que nos lo ordene por urgencia y demás, ¿vale? Y acabaremos con unas pequeñas conclusiones. Como ha dicho Mario, la idea es, damos un poco la sesión y luego otras veces nos pasa que nos pasamos de tiempo. Voy a intentar que tengamos tiempo y de sobra para que podamos hablar sobre este tema de agentes IA y demás, ¿vale? Comenzamos un poco, ¿vale? Vale, agentes IA. ¿Qué es un agente IA? Lo primero que tenemos es imaginarnos un becario muy listo que
hace trabajo por nosotros, es decir, que nos puede buscar cosas en Google, leer, enviar correos, rellenar formularios, ejecutar hojas de cálculo, sin cansarse, sin pedir vacaciones y demás. Una de las claves de la gente IA es la autonomía, es decir, que va a funcionar de manera autónoma, ¿vale? Sin que nosotros le tengamos que decir previamente, le hemos tenido que pedir qué es lo que queremos que haga y demás. Evidentemente esto tiene sus riesgos, es decir, si dejas todo en manos pues de la persona que ha comenzado a trabajar, pues igual a veces puede tener fallos y entonces esto funciona exactamente igual, ¿vale? Esta gente IA. Esto, imaginároslo en casa, el mayor agente IA que igual podemos tener en nuestra casa es el robot de aspirador. Es un agente IA, es decir, su misión que es limpiar. ¿Y qué hacemos? Le hemos enseñado previamente, le hemos dado unas instrucciones de que mapee la casa, pero luego nos vamos de casa y le dejamos que limpie. Puede limpiar muy bien, a veces se puede atascar y demás y no sabe salir de ese problema, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, ese sería un agente que podemos tener en nuestra casa, ¿vale? Bien, ¿qué sería, qué diferencia tenemos? Porque hemos oído hablar de agente IA, chatbot, ¿vale? Hay una diferencia en este caso, un chatbot recibe un mensaje, sobre todo en las web, un chatbot es un robot que va contestando, genera un texto, pero para una determinada acción, ¿vale? El agente IA al final, ¿qué hace? Que utiliza herramientas, dependiendo de lo que le dicen y demás, cambia lo que le va a contestar, es decir, que por así decirlo, tiene un poco más de inteligencia y puede prever determinados cambios. El chatbot genera o responde en base a un mensaje determinado, genera un texto para ese mensaje que ha recibido, ¿vale? Es decir, no tiene un pensamiento un poco más allá, ¿vale? El agente IA sí que puede relacionar sobre el contexto, pensar, ver qué solución da, qué respuesta puede ofrecer, ¿vale? Como punto de partida vamos a definir qué es un agente IA. Un agente IA es una entidad computacional, un robot que implementa un ciclo básico: percepción, razonamiento, acción. Percepción, recoge información, datos, sensores, textos, APIs, ¿vale? En este caso, por ejemplo, un aspirador recoge con el sensor si se va a chocar o no se va a chocar. Cualquiera que tengamos coge datos de, por ejemplo, luego veremos de mi calendario, de mi email, de cualquier elemento, razona, procesa esa información para decidir qué hacer, es decir, que va a dar una respuesta y luego ejecuta. ¿Y cómo ejecuta? Puede responder un mensaje, te puede dar un texto en la inteligencia en Cloud, en ChatGPT, en Gemini, puede llamar a una API para que haga una acción determinada, ¿vale? Este claro ejemplo de percepción, razonamiento, acción es algo que está fallando mucho, que deberíamos tener una estrategia predeterminada. Luego veremos un poco que antes de elegir, que aquí estamos viendo APIs, textos, datos y demás, antes de ver con qué herramienta hacerlo, porque existen muchas herramientas para hacerlo, tenemos que tener en nuestra cabeza o en nuestro mapa mental un diagrama de cómo funciona. Y eso es interesante, de cómo va a funcionar. Luego haremos un ejemplo también con nosotros mismos, con Fundación Dédalo, de cómo estamos ideando un sistema para que esos agentes IA trabajen por nosotros y nos organicen o nos reorganicen una determinada tarea, ¿vale? Entonces, esto es importante un poco que lo tengamos en cuenta, ¿vale? He comentado anteriormente, ¿vale? Que los agentes IA, las características clave es autonomía, es decir, que puede hacerlo de una manera que no tengamos que estar pendientes, que no tengamos que tener a nosotros o estar en base a qué debe hacer, qué no debe hacer ese agente IA, sino que por sí mismo le vamos a dar una serie de instrucciones y tendrá que realizar esas instrucciones, ¿vale? Los agentes IA no necesitan instrucciones paso a paso para cada situación, pueden adaptarse a los cambios, toman decisiones según objetivos.
Es decir, esto es interesante. Yo le doy unas indicaciones al principio, quiero que hagas esto, y él en función va a poder tomar decisiones. Cuanto más contexto, más información previamente le hayamos dado al principio, mejor podrá tomar esas decisiones o esas instrucciones, ¿vale? Imaginaros que utilizamos un agente IA para responder sobre una web que tenemos una determinada información. Cuanto más información le demos, más va a saber qué responder a esa persona, ¿vale? Entonces, es más, y con el tiempo va a ir aprendiendo de esa toma de decisiones, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que comentamos? Que los agentes IA, como todo, tienen un determinado proceso y ese proceso tiene que ir poco a poco, es decir, no podemos entrar de golpe, sino que poco a poco tenemos que ir ayudando en cada situación, ¿vale? Para que dé una respuesta adecuada, ¿vale? Bien, por tipos de agentes hay muchos, pero vamos a estructurarlos en tres, ¿vale? Que son, el primero sería reactivo, responden directamente a un determinado estímulo. Esto es sobre una pregunta, responden y ya, ¿vale? Eh, con memoria, que usan información pasada para decidir mejor. Esto, por ejemplo, de reactivos con memoria, está reactivos ya no es que sean agentes, sino podrían ser chatbot. Con memoria ya sí que están utilizando que han respondido para poder dar la mejor respuesta o dar el mejor feedback. Yo, por ejemplo, si yo luego hablo con estos agentes IA, yo le puedo decir que esa información que me ha dado no es de mi interés o no es de mi agrado y él ya lo va recopilando, ¿vale? ¿Vale? O basado en una serie de objetivos, ¿vale? En qué es lo que tienen que realizar ese agente IA, que es dar un buen servicio o hacer las facturas, ¿vale? Que podremos ver que pueden generar facturas, entonces tienen el objetivo que es generación de facturas, ¿vale? Entonces, esos tres tipos son como los más interesantes. ¿Cómo funciona el agente IA? Lo primero de todo, el agente IA tiene un cerebro, que ese cerebro es el modelo de lenguaje que razona, ¿vale? Es decir, ya hemos visto que que van a pensar por sí mismos, y ese cerebro de ese agente IA puede ser ChatGPT 4, Cloud, Gemini, es decir, la IA que utilicemos, ¿vale? Es decir, hay con algunas aplicaciones se utilizan unas determinadas, con otras aplicaciones se utilizan otro lenguaje determinado, ¿vale? Pero ¿cuál es mejor? Que esa es una de las preguntas que hacéis habitualmente. Aquí tenemos que valorar previamente, para también utilizar agentes IA, con qué entorno estamos trabajando. Si normalmente trabajamos con Gemini, perdón, con Gmail, con Google y tal, pues Gemini podrá ser un elemento bastante importante porque lo podremos tener todo integrado. Si normalmente trabajamos con Microsoft y demás, pues Copilot podría ser el cerebro de esos agentes. Si no, pues ya podremos utilizar ChatGPT o Gemini o Cloud, perdón, que lo podemos conectar con varias aplicaciones como veremos un poco más adelante en ejemplos, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Está el IA, el agente IA con su cerebro, herramientas. Eh, Dependiendo de ese cerebro que tenga y de qué utilicemos, qué programa utilicemos, podemos hacer que utilizar unas determinadas, ¿vale? ¿Algún tema, Mario, de preguntas y demás que veo que estás escribiendo? No, Ah, simplemente comento por el chat que pueden utilizarlo para hacer algunas preguntas y luego iré revisando yo. Sin más, vale, te ok. dejo que Tú continúes. sí, si te parece, me vas diciendo si hay alguna o tal, Sí, sí, porque estoy yo centrado un poco en la presentación, ¿vale? Entonces, sin problema. herramientas. ¿Qué va a hacer ese agente IA? Lo que hace un agente IA al final es, coge una herramienta, por ejemplo, un Gmail, piensa lo que tiene que hacer y luego te lo pueden mandar en un Excel, en un PowerPoint, en lo que sea, ¿vale? Es decir, que la gente IA coge, une información de una herramienta, lo procesa y te lo puede dar en otra herramienta. Luego lo explicaremos o lo veremos en ejemplo práctico, ¿vale?
Luego, es importante dentro de esa agente IA, otra de las partes es la memoria en función de los archivos que he utilizado, la base de datos, ¿vale? Si utiliza una base de datos o el contexto de las conversaciones, se tiene que acordar. Esto es como a nuestros hijos hay que repetirles muchas veces las cosas, a la gente ya con que le digamos una vez y tiene memoria, se acuerda de todas las cosas. Eso es lo bueno que podemos tener en ese punto, que no necesita que le estemos pidiendo cosas, ¿vale? Y la acción es plan, es decir, ejecutamos algo, se actúa, observa y vuelve otra vez a generar un nuevo plan, ¿vale? Es decir, y esto está en constante evolución. Os pongo un ejemplo, ¿qué puede ser esto? Podemos tener una agente IA que nos diga todos los días a las 9 de la noche, porque es la hora que estamos tranquilamente en casa, ¿vale? Que mire nuestro herramienta, mire nuestro email, nos haga un listado de todos los emails y nos los ordene por los más que tenga los emails que no haya contestado y que sean más importantes. En base a también lo que yo le vaya contestando, podrá buscar en memoria, ¿vale? Lo que me es más importante para mí y nos puede lanzar un WhatsApp y contarnos cuáles son los que tenemos que responder antes. Eso sería un agente IA que le podemos llamar secretario o secretaria, ¿vale? Para que con ejemplos yo creo que pueden ser más interesantes, ¿vale? ¿Qué nos puede ofrecer, qué ventajas nos puede ofrecer los agentes IA? Lo primero es que si nosotros lo programamos para que haga una serie de tareas en una hora determinada, trabajan sin parar, ejecutan tareas sin supervisión constante, aunque siempre os digo, siempre es necesario tener una supervisión cada X tiempo para ver si se está haciendo bien. Yo hay una de las partes que siempre identifico en inteligencia artificial, que es la regla del 10-80-10. Un 10% es lo que le pedimos nosotros a la gente o a la IA, el 80% lo va a hacer el agente o la IA, ¿vale? Y el 10% es una tarea de supervisión por nuestra parte, de, oye, lo que se está haciendo bien, es decir, tengo una supervisión de alguien, de ver si se está cumpliendo esos parámetros, si lo está haciendo correctamente, ¿vale? Entonces, eso sería una ventaja, ¿vale? Sí que es verdad, y a modo un poco técnico, que los agentes IA, como consumen recursos, ¿vale? En ordenadores, normalmente, si queremos tener un equipo de agentes IA, no solo uno, sino varios, sería recomendable que tuviésemos un ordenador aparte y fuese el que fuese trabajando este tema de agentes IA, ¿vale? Bien, eh, lo que nos puede hacer es multitarea real, pueden abrir varias cuestiones, buscar datos, redactar y enviar al mismo tiempo, es decir, en una serie de procesos, pero que pueden hacer muchas tareas a la vez, ¿vale? Es decir, que no solo se limitan a, como hemos dicho, el robot de limpieza solo limpia, ¿vale? Aquí sí que hay agentes que pueden hacer, búscame esta información, en base a esta información, por ejemplo, búscame esta información, ordénamela y luego mándame un email. Pues ya están haciendo varias cosas, ¿vale? Es decir, entonces nos permiten que puedan hacer varias tareas esos agentes IA. Eh, Puede suceder que si falla algo, se adapten, es decir, que si vemos que no está funcionando, que tendría que entrar correos electrónicos. Pues si falla algo y tienen siempre, hay que dejarles una manera de comunicarse con nosotros, que nos digan, oiga, está fallando esto, hay un problema. Esto pasa, por ejemplo, en las webs. En las webs, que cuando tú tienes por detrás, si falla algo, activamente te saltan chivatos, oye, está fallando esto otro. Pues el agente IA, si falla algo o considera que le están preguntando, por ejemplo, cuando le preguntan de otra manera, puede reconducir y puede dar una solución o una respuesta, ¿vale? Entonces, este agente no es estático como era antes, estos agentes IA, ¿vale? Normalmente, estas tareas, y eso es una de las cosas que creo que es importante.
hay veces que, dependiendo de la profesión que tengamos cada uno o de lo que trabajemos cada uno, y esto es una de las cosas que está pasando con la IA, una de las cosas que hay que dejar claro, y los agentes IA, es nos van a... Ya no tenemos que trabajar. Claro que tenemos que trabajar. Es más, yo, por ejemplo, utilizo mucho la IA y trabajo más. ¿Por qué? Porque puedes abarcar más, ¿vale? Entonces, esto también, cuando te hacen un análisis, un agente IA, por ejemplo, yo tengo lo que antes me costaba, os pongo un ejemplo real para que veáis, yo tengo un agente IA que todas las mañanas me hace un resumen de unas webs que yo le he indicado, que son las que yo consultaba para estar informado, y entonces me hace un resumen sobre lo que considera más importante o menos importante que deba saber, y siempre le digo que tiene que ser en menos de un folio, me tiene que... ¿Para qué? Porque si no, antes ese tiempo, ¿vale? Que yo tardaba tanto en leer y demás, ahora lo aprovecho en más cosas. ¿Por qué? Porque con un titular y luego al lado tengo un enlace para saber esa noticia, si la quiero ampliar o no, pero de un titular leo lo que es más destacable. No tengo que estar todos los días entrando en una página, en diferentes páginas para estar al día de mi profesión, ¿vale? Entonces es algo relativamente muy sencillo, muy fácil de hacer y que me permite estar al día con todo este tipo de tareas, ¿vale? También la escala puede ser sin coste lineal, es decir, atender, por ejemplo, cuando estamos haciendo un agente IA para atender un negocio y tal, da igual que atienda a 10 que a 10.000 o a 20.000, ¿vale? Un humano no le da tiempo a procesar, el agente IA sí que puede estar respondiendo de cualquier pregunta rápidamente. Esto es como cuando nosotros utilizamos la IA y le decimos que nos haga un resumen de 100 páginas, pues un humano tardaría mucho más en leerse las 100 páginas y en hacer un resumen de esas 100 páginas. Pues la IA ahí sí que nos da una ventaja muy superior a cualquier otro ser humano, ¿vale? Que podría realizarlo, ¿vale? Ya os digo que le he puesto desventajas, luego me he arrepentido. Más que desventajas, son elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, Cloud Cowork, que trabaja en local, yo le puedo decir a un agente que me limpie todos los archivos para liberar espacio en un servidor o para liberar, es decir, espacio en mi ordenador. ¿Y qué pasa? Que puede borrar archivos que igual no queríamos que borrasen, porque le hemos dado unas instrucciones, las ha podido entender mal, no las ha entendido bien del todo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Que lo borra y ya está. Nos dice, sí, nos dicen los logs que hemos hecho, que luego podríamos recuperarlo, vale, pero igual en el servidor, si nos lo hacen en un servidor, si nos lo hacen local, va a la papelera, pero a veces en los servidores el borrado de archivos es un borrado automático, ¿vale? Entonces es una desventaja bastante importante con la que contamos, ¿vale? ¿Qué otra desventaja? Pues que prometa, se conecta a un sistema de pedidos, le confirma cuándo va a estar su pedido y tal, y que el reembolso llegará en 48 horas. Claro, aquí es lo que son reembolsos, pero imaginaros que el banco tiene, con determinados bancos, tiene más tiempo. Pues igual le ha prometido algo que igual no se puede cumplir, ¿vale? Es decir, eso o cualquier otra cosa con un pedido que casi todas las marcas grandes ya están trabajando con agentes IA y muchas veces te dice, su pedido llegará tal día, igual no es real, porque depende de otra tercera empresa. Sí que el robot sí que ha leído la información correctamente, pero hay una serie de casuísticas que no entiende el robot, ¿vale? Entonces puede ser un elemento negativo, ¿vale? O esto está pasando, salía el otro día una noticia que para unas determinadas noticias, que por ejemplo Microsoft había contratado a Cloud, pero gasta muchos tokens, que son los elementos
que te hacen luego el producir todos los elementos. Y esos tokens son muy costosos, entonces estaban teniendo unas facturas con un montón de horas de trabajo muy elevadas, ¿vale? Entonces puede suceder esto ya siempre a gran escala, ¿vale? Otra de las cosas que puede suceder es que un agente, imaginaros que nos llega que tenemos que hacer una serie de instrucciones y dices, vamos, que responda el agente por nosotros. Y entonces imagínate que te pide que le des una serie de contraseñas a alguien porque te ha interceptado y te ha metido un virus o se ha metido alguien. Pues claro, si yo previamente no le he podido decir que nunca mande contraseñas, tal, pero imaginaros, a veces no es 100%, ¿sabes?, fiable. Imaginaros que os puede liar una con con este elemento. Entonces, por eso digo siempre que es importante que nos ayuden, pero que hay determinadas acciones que hay que ir poco a poco con cierta cautela o cierta calma. Esto es una de las cosas que yo hablo con gente, sobre todo muchas veces que me preguntan, oye, Juan Luis, esto de la IA y demás, y yo siempre digo eh, que con que nos quite a veces un 10 o un 20% es más que de sobra. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, que lo he dicho muchas veces en muchas sesiones, reuniones, todos tenemos un montón, miles de reuniones. Pues hay un aparatito que se llama Cloud, que es una grabadora minúscula. Con esa grabadora simplemente te puedes ahorrar 2, 3 horas a lo largo de la semana, que si lo multiplicamos por todas las semanas del mes, por la del año entero, son muchas horas. Simplemente, ¿qué hace esa grabadora? Transcribe las reuniones y dice lo que tienes que hacer. Es más, le puedes decir que automáticamente con un agente IA mande a los que han estado en la reunión, que previamente les tienes que decir, les mande qué tienen que hacer, qué tareas. Es algo que es poco, pero es que nos se quita mucho trabajo. Es decir, entonces, a veces pensamos en que nos quite el 100%, que a veces con un 15, un 20, un 25, a veces va a ser más, ¿eh? Pero con eso es más que de sobra, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco qué ejemplos podemos tener con agentes IA, ¿vale? Eh, por ejemplo, luego veremos un ejemplo de un asistente virtual que agenda citas y responde preguntas, ¿vale? Es decir, que tengamos un secretario o secretaria que podamos hablarle y que nos agende citas, ¿vale? Perdona, Juan Luis, que te Dime, corte. Yo tengo una pequeña duda ¿sí? con respecto a lo que hemos ido viendo hasta ahora. Me gustaría saber, por ejemplo, en el tema de agentes, ¿Sí? has comentado antes que los agentes o la inteligencia artificial consume recursos, están ¿Sí? conectados a bases de datos y demás, y que depende del volumen de agentes que tengamos o que queramos implementar y demás, estaría bien tenerlos en un ordenador o en un servidor aparte, ¿no? A mí me gustaría añadir a eso que no sé hasta qué punto, no sé cómo lo ves tú, lo voy a lanzar para hablar un poquito de ello, pero no sé hasta qué punto es conveniente tener un agente de inteligencia artificial en nuestro propio equipo de trabajo, por ejemplo. Estoy pensando en una empresa y en nuestro propio equipo de trabajo en el que manejamos correo electrónico, en el que manejamos acceso a servicios, en el que manejamos documentación de muchos tipos. Tener un agente ahí que podría estar conectado a todo lo que nosotros estamos conectados, ¿es beneficioso? ¿No es beneficioso? ¿O es mejor tenerlo aparte en otro equipo que conectemos nosotros solamente a lo que queramos de la Buena empresa en este caso? pregunta. Buena pregunta. Aquí tenemos que hablar de dos tipos de agentes. El agente, si queremos hablar de agente individual, que puede ser el de las agendas, citas, preguntas y tal, ¿vale? Que ese sí que es necesario tenerlo en nuestro ordenador, ¿vale? Que esté conectado con nuestro correo y demás. Por ejemplo, ahora yo desde mi móvil, yo puedo decirle, Cloud, dime qué citas tengo hoy y búscame un hueco de 15 minutos. Cloud me lo va a buscar, ¿vale? Es decir, y entonces eso lo tengo ya conectado. Y eso me dices, ya, pero eso es hablarle al chat y tal.
eso está actuando como un agente IA. ¿Por qué? Porque previamente yo he conectado mi correo electrónico y mi agenda Google Calendar con Cloud, ¿vale? Y ya Mm, automáticamente está. Eso es un agente pequeño. Otra cosa y diferente que por eso también el nombre del título, Agentes IA, que ahí ya es cuando nos volvemos un poco locos, que es, puedo tener agentes IA, pero que no se hablen entre ellos. Tú, Mario, tú, con tus compañeros entiendo que te hablas, ¿no? Y de vez en cuando, sí. esto que parece, claro, ¿qué significa? Que nosotros, si tenemos todos los agentes, tienen que estar interconectados. Eso sí que es más complicado de hacer, ¿vale? Es decir, Mm, que lo podemos llegar a hacer. Sí, sería bueno, pues igual habrá algunos que trabajen en un ordenador independientemente porque van a hacer una tarea muy específica y otros estén integrados dentro de cada puesto. Por eso tenemos que ser un poco, y dices, ¿y qué es mejor? Es decir, que no es una cuestión de mejor o peor, sino es una cuestión de, como siempre, y está pasando con este tema de la IA, de tener una estrategia definida. Mi opinión es que debemos empezar desde lo menos, desde lo más pequeño a lo más grande. Es decir, oye, me voy a ahorrar trabajo con un agente IA que me ayude con la agenda, me ayude con las facturas, me ayude con tal. Perfecto. Y luego, ¿cómo puedo hacer que mi negocio sea más productivo, más rentable? Entonces empezamos a equiparar. Voy a poner mm, luego un ejemplo con Dédalo. Nosotros, si imaginemos que nos llega, luego lo dibujaré para que lo veamos, pero nosotros tenemos un campus de verano, ¿vale? Para que vengan los chavales a Fundación de Dalo. ¿Qué hacemos? Que estamos ahora en pruebas y tal. Nos llega un formulario. Ese formulario lo podemos hacer con Google Forms, que es como lo hacemos hasta ahora y demás. Vale, nos llega. Y entonces ya hay un agente IA que recoge la información de ahí, lo pasa al Excel que va al Excel de Google Drive. En ese Excel de Google Drive le metemos cerebro. ¿Para qué? Para que nos ordene otro Excel según las edades, que es importante para nosotros porque no pueden ir todos juntos, que si hay hermanos tienen que tener el mismo horario y demás. Es decir, que hace una serie de condicionantes que nosotros le hemos dicho. ¿Para qué? Para que luego si Mario es el responsable de los cursos, le llegue un correo diciendo, este es el planning, estos son los grupos y demás. Ese trabajo lo haría una persona, es decir, que estaría chequeando que coincidiesen horarios, este que ha dicho a esto, este que es intolerante tal porque no puede almorzar no sé qué, tal, tal. Pues todo eso ya va ordenado con un agente IA, que es el que le hemos dado una cierta información y nos ha ordenado todos esos parámetros. Eso es una actividad concreta. Si hiciésemos todas, estuviesen unidas y demás, tendríamos que tener una serie de agentes IA, todos. ¿Qué sucede con eso? ¿A qué lo tendríamos que unir? A lo que ahora se hace de una manera, que es, una vez haya llegado 5 días antes, les mandamos automáticamente el email. ¿Quién lo hace? El agente IA, porque tiene diferentes multitarea. Un día antes, ¿qué les hace? Mandarles un SMS al móvil a los padres. ¿Quién lo hace? El agente IA, que está velando o vigilando por ello. Y luego, cuando vayan ellos registrándose la asistencia, ese mismo agente IA va a hacernos a través de Canva, porque lo podemos conectar a Canva, que le demos el diploma que le damos a los pequeños. ¿Le damos muchas tareas? Sí, no se va a quejar ni nos va a decir que tiene mucho trabajo y tal. Y está trabajando por detrás. Ahora ya tendremos que unirlo con uno o con otro. ¿Vale? Luego lo veremos un poco si nos da tiempo. Es que el tiempo se nos pasa Te dejo que volando. continúes, Juan Luis, gracias. Venga. Eh, Otro ejemplo que puede ser un agente que compra y vende según señales del mercado. Esto es muy arriesgado, pero hay gente que lo está haciendo, ¿vale? Un chatbot avanzado que usa herramientas de buscar, calcular, ejecutar un código y demás, ¿vale? Como os he dicho yo en mi caso, ¿vale? Pero de simplemente información, aquí no hago nada más, ¿vale? El robot aspirador de casa que mapea.
optimiza las rutas para hacerlo más rápido, ¿vale? Aquí son diferentes ejemplos. Agentes que reciben facturas por email, extraen los importes, proveedores las registran en nuestro ERP y avisan si hay alguna anomalía, dependiendo de lo que le hagamos contado y demás, ¿vale? Eh, Agentes que cada mañana descarga un informe de ventas del día anterior porque lo tenemos y detecta anomalías si hay con alguna gráfica y demás, ¿vale? Esto pasa en las tiendas online que ya están cada vez más conectadas, ¿vale? O preguntas y si es una pregunta muy complicada, puede decir, oye, te pongo en contacto con alguien, ¿sabes? Que te va a ayudar y demás, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver. Eh, ¿Cómo son los agentes o programas los que había antes, hace un tiempo, Zapier, N8N, Make? Estos son agentes que pueden crear, unir, para mí son pegamento y son agentes que unen aplicaciones y hacen flujos de trabajo, ¿vale? Y ahora podemos hacerlo conectando cualquier aplicación con ChatGPT o Cloud. Con ChatGPT con los GPTs y con Cloud con su sistema de personalización que tiene, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo si podemos de los dos, ¿vale? Ya que queda poco tiempo, me gustaría que pudieseis, vamos a ver un poco, mirar. Si yo estoy aquí, hay una cosa, estoy en cloud, ¿vale? Para el que no sepa y tal, estoy en cloud, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudarte y demás? Hay un elemento dentro de cloud, no voy a entrar tan en detalle porque es que si no, no tenemos, que pone conecte sus aplicaciones, permitir, y entonces aquí podemos conectar. Yo en mi caso, puedes conectar Google Calendar, ¿vale? Puedes conectar lo que queráis, yo he conectado Google Calendar. ¿Cómo lo puedo? No, aquí no lo tengo. Voy a. Vale, sí. No, no sé si la tengo conectada o no. Voy un momento a esperar, si no. Ahora os digo. Sí, la tengo conectada. Veis que aquí está Canva y Google Calendar. Vale, y entonces yo le voy a decir, mírame en Google Calendar y búscame un hueco, para mañana de una reunión de 2 horas. Entonces, veis que simplemente dices, le estás preguntando, sí, pero le estoy preguntando, simplemente va a ver tu calendario para mañana tal, tienes esto, y me está diciendo cuándo tengo libre de 10 a 12 o de 3 a 7 o de 7 a 9. Se lo puedo decir leído, con voz, y me puede enganchar de esa manera, ¿vale? Para que veáis qué más puede hacer, voy a poner con Gemini. Busco Gemini para que veáis. Y le voy a decir a Gemini, me pongo aquí, le voy a decir Gmail, y le voy a decir, ordéname, ordéname los emails que no he respondido hoy, por orden de importancia de más urgente, gente a menos urgente. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Me está conectando con Gmail en este caso. Me dice, vale, aquí tienen los correos. Para que veáis, aquí tienen los correos electrónicos de hoy. Esto me lo he mandado hoy mismo para que lo veáis. Eh, lo importante, 25 de mayo, que aún no ha respondido, urgente, petición de presupuesto, asunto urgente, tal, tal. Últimas plazas para certificación del Gobierno de Navarra en competencias digitales, notificación de plataformas. Es decir, me está ordenando mis correos de más a menos importante, para que veáis. Esto se lo podía haber pedido que me lo mandase a WhatsApp, a lo que quisiese. Esto está actuando un agente por detrás. Y si vemos lo que os he comentado anteriormente, voy a hacer un ejemplo con Zapier, ¿vale? Que es otra de las que nos puede ayudar a unir.
¿vale? Voy a seguir con esto, ¿vale? ¿Vale? Y entonces aquí simplemente me dice que pregúntame lo que quieras, esto cómo funciona, funciona por zaps, ¿vale? Pero lo importante aquí es que le escribamos, quiero que a través que a través de Google Calendar, Google, que aquí es lo que os digo, tener en cuenta la estructura a través de Google Forms, nos llega una petición que entre ¿cómo se llama? ChatGPT y me haga un Excel con unos criterios y luego me lo mande a Gmail. Si yo le doy, que a ver, tendría que darle más contexto, explicar y tal, me dice lo que aquí las cosas que puedo hacerlas, me dice que ahora no tengo, es de pago, ¿vale? Pero me está ahí explicando cómo sería todo el flujo, tal, para que veáis, ¿vale? Tu plan free solo permite 2 zaps, ¿vale? Tengo 2 opciones, usar Save Table recomendado, ¿vale? Y le voy a decir que opción 1, es decir, me dice que sí, ¿vale? Que me permite, que tengo que hacer. Aquí tienes el plan completo, flujo, tal, ¿vale? Vamos a empezar por el formulario, te voy a pasar Google Forms, diseñamos, qué información, ¿vale? Entonces, es todo esto, ¿vale? ¿Qué me va a llegar? Me tendría que llegar aquí, a Zaps, y veis todo esto. Esto es lo que me aparecería aquí. ¿Para qué? Yo aquí elijo el programa, todo lo que me ha dicho anteriormente lo puedo aplicar, pero elijo primero un Google Forms. Entonces lo que tengo que poner es de dónde llega tal. Aquí, ¿cuál es la acción que tiene que hacer? Pues aquí voy a poner ChatGPT. ChatGPT. Porque lo voy a hacer con ChatGPT o con el que quiera. Y entonces aquí lo uniré a qué proyecto le he dado de ChatGPT. Entonces aquí sigue fluyendo una y otra, ¿vale? Es decir, todas las peticiones, ¿vale? Van pasando una tras otra. Esto es lo que sería y demás, lo que tendríamos y tal, ¿vale? Que sería interesante, ¿vale? Eh, vale. Y por último, ya un poco para que veáis esto, qué conclusiones, y ahora os dejo que hagáis todas las preguntas que queráis y demás. Que un agente no es un chatbot más rápido, es un sistema que actúa, ve un poco, observa y toma una decisión, ¿vale? Cambia el trabajo, ¿vale? Sobre esto, ¿vale? Es interesante que lo tengamos un poco en cuenta, ¿vale? Luego, el valor está en definir bien el objetivo, los límites, es decir, lo que hemos visto anteriormente. Es mejor tener un diagrama y de flujos de trabajo más que, porque luego lo otro es poner las aplicaciones que queramos y al chat, a la gente a que trabaje, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener claro cuál es el flujo de trabajo nuestro, ¿vale? Entonces, no hace falta saber programar. Podemos empezar, habéis visto, con Cloud, con ChatGPT, con Gemini, ¿vale? Con Zapier, es decir, que nos permiten construir agentes útiles, ¿sabes? Es decir, eso sí, igual en Zapier necesitamos un poco de dinero, 10, 15 euros por mes, pero es lo que nos demanda y demás. Entonces, sin tener ningún tipo de conocimiento, sin saber nada, podemos crear. Pero ya os digo, la clave no está, la clave está en saber estructurar, en saber identificar qué es lo que queremos y ponerle una serie de límites también. Importante, indicarle qué límites queremos que nos sobrepase. Oye, si no sabes, si tal, no des una información, no, ¿vale? Esto es súper importante, más que nada por un tema de seguridad.